Hola a todos. Nosotros somos Ricardo Armentia. y Clara Torrente. Somos del podcast Hay Derecho a Preguntar, que es una sección de la Fundación Hay Derecho que está dirigida a un público de nuestra edad, en el cual hacemos entrevistas a juristas de reconocido prestigio que nos ayudan a entender temas de actualidad jurídica. Hoy venimos a hablar sobre el Poder Judicial y sobre la Administración de Justicia y cómo funciona la justicia en nuestro país. Para ello hemos traído a una magistrada de Madrid, que es Natalia Velilla, que, bueno, os hablo un poco de ella. Es magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcobendas, y además de eso tiene una carrera pues, académica muy notoria de divulgación de mensajes de contenido jurídico. Posiblemente la sigáis en redes porque es activa en Twitter, también en Instagram. Además tiene un blog que se llama Toda historia tiene dos versiones. Y es autora de 2 libros, no sé si hay más, pero los que yo conozco, que son los libros que tenemos aquí, que son Así funciona la justicia, que se publicó en el 21, y La crisis de la autoridad, que se publicó en el 23. Bueno, te tengo que decir que, y yo personalmente te conozco desde hace mucho porque este libro de Así funciona la justicia me lo compró mi madre, fue a la feria del libro y tú me lo dedicaste cuando yo estaba en la carrera, y en ese momento yo quería ser jueza. Luego me eché para atrás. Pero lo leí con mucho interés. Son unos libros asequibles para cualquier persona que sepa derecho, que no sepa derecho, que hablan del Poder Judicial, de los desafíos de la justicia. Y bueno, el último, que se llama La crisis de la autoridad, es casi de filosofía del derecho y diría que avanza los problemas que vamos a tener en el futuro, tanto en la justicia como en general en otros ámbitos. Te habla de los maestros, de las familias y del Estado en general. Y bueno, no sé si... Bueno, yo también estoy muy ilusionada de estar aquí. No te conocía desde hace tanto tiempo como Clara, pero he tenido oportunidad de leer algunas partes y de ver algunos podcasts, y creo que va a ser una entrevista muy interesante. Yo soy estudiante todavía de Derecho, también estudio Economía y me veo en el futuro quizás opositando en algo relacionado con Derecho, quizás Judicatura. Entonces tengo mucha ilusión de poder preguntarte por temas fundamentales como son el Poder Judicial, qué es Poder Judicial, qué no es Poder Judicial, cómo funciona nuestra administración de justicia, algunas acusaciones que ha habido recientemente a lo que es el Poder Judicial, y también hablar un poco lo que comentaba Clara de la crisis de la autoridad y tu último libro, las opiniones que tú expresas en él. Así que si ya Bueno, podemos pues nada, empezar, pues ¿no? muchísimas gracias por invitarme. Yo me siento muy honrada por ser de las primeras invitadas de vuestro podcast, y bueno, espero que este ratito sea de provecho tanto para vosotros como para la gente que nos escuche. Vale, bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a hablar un poco para nuestro público general sobre qué es el Poder Judicial y en qué se diferencia del Consejo General del Poder Judicial, porque aunque no lo parezca, son términos que quizá puedan generar confusión. Bueno, pues como la gente sabe, hay 3 poderes en todas las democracias liberales, hay 3 tipos de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo se elige por los ciudadanos a través de elecciones, que en España suelen ser cada 4 años, aunque bueno, últimamente está yendo cada menos años por inestabilidad política, pero se eligen en las urnas, y el poder legislativo elige a su vez al poder ejecutivo. El poder judicial, sin embargo, es un poder que no es elegido, es un poder cuya legitimidad viene directamente conferida por la Constitución, que establece que el poder judicial está constituido por jueces y magistrados libres, independientes y responsables. La elección del poder judicial es a través de un sistema de oposición libre, y cualquier persona puede optar a ser parte del poder judicial. Es un poder difuso. Al igual que el poder legislativo y el poder ejecutivo está concentrado, funciona de una manera más o menos unitaria, el poder judicial no funciona de manera unitaria, sino que cada juez es independiente a la hora de poder elegir. El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, es un órgano constitucional, no es equivalente al Poder Judicial, aunque está relacionado con él, lógicamente. El Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. No dicta sentencias, no ejecuta sentencias, ni siquiera tiene que estar constituido por jueces. Solamente 12 de sus 20 miembros necesariamente ha de ser juez o magistrado, los otros 8 pueden ser juristas de otro tipo de otra rama, y es el órgano de gobierno de los jueces. Es un órgano que decir que es administrativo es incorrecto, porque no es un órgano administrativo, aunque sus decisiones podríamos decir que podrían ser recurribles en la vía administrativa. Es un órgano constitucional, porque tiene unas funciones directamente establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Desarrollo del Poder Judicial. Es un órgano que se elige cada 5 años, 12 miembros forman parte de la carrera judicial,
y 8, como he dicho, son juristas de reconocida competencia. Actualmente la ley orgánica del Poder Judicial establece que de estos 20 miembros, 10 son elegidos por el Parlamento, o sea, por el Congreso de los Diputados, y otros 10 por el Senado. Y dentro de estos 20 miembros eligen a un presidente, que es el miembro 21º, que además es presidente del Tribunal Supremo, que actualmente es Isabel Perelló, que era magistrada de la Sala Tercera. Has comentado que se elige cada 5 años, pero la última vez se eligió un retraso de unos 5 años extra, ¿no? O incluso más, para renovarlo. No sé qué conclusiones o qué opinas de esta situación, brevemente, qué lecciones extraes de esa situación que se dio de una prolongación por mucho tiempo de un consejo caducado. Bueno, la explicación que tiene, estuvo efectivamente 10 años en funcionamiento el anterior Consejo General del Poder Judicial, los 5 establecidos por la ley, más otros 5 de prórroga. Esto es una situación completamente irregular y además que ha traído muchas consecuencias negativas para el Poder Judicial, porque además de estar en funciones durante 5 años, una ley estableció que en funciones no podían designar cargos discrecionales, por lo cual ha habido más de 100 cargos sin elegir durante 3 años. Y ahora está el Consejo eligiendo a todos estos cargos de una manera un poco precipitada. Lo que se extrae de aquí es que realmente, aunque la ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución directamente, y luego la ley orgánica establece que 10 miembros son elegidos por el Congreso y 10 miembros son elegidos por el Senado, en la práctica no es así. En la práctica, estos 20 miembros son elegidos por los 2 partidos mayoritarios, como se exige una mayoría de 3/5 de ambas cámaras, y ningún partido tiene ya una mayoría de tal, bueno, nunca la han tenido. Yo creo que no ha habido nunca una mayoría de 3/5 de los diputados de un único partido, pues no queda otro remedio que llegar a acuerdos para poder nombrar a estos 20 miembros. Estos acuerdos al final se traducen en que el Partido Popular y el Partido Socialista eligen estos miembros. De hecho, han sido 10 y 10 básicamente en este. Se está utilizando el Consejo General del Poder Judicial de manera politizada, de manera política, como instrumento de presión, para conseguir de esta manera un reparto de los cargos discrecionales, porque la función del Consejo General del Poder Judicial, de todas las que tiene, que son muchísimas, que más importa a los partidos políticos o a los políticos en general, es la labor de designación de cargos discrecionales. Los cargos judiciales normalmente se accede a ellos por antigüedad, en su caso por especialidad, porque hay algunas plazas que están reservadas para especialistas, pero son por antigüedad y especialidad. Pero los cargos discrecionales, que son las presidencias de los órganos colegiados, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, salas de los tribunales superiores de justicia, sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidencia de la Audiencia Nacional, presidencias del Tribunal Supremo, de las salas del Tribunal Supremo y los magistrados del Tribunal Supremo, que son todos ellos cargos discrecionales, son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. A los políticos les interesa que estos jueces elegidos por el Consejo General del Poder Judicial sean de una determinada, ellos le llaman sensibilidad. Yo creo que tiene una cierta contaminación en cuanto a la forma de ser elegidos. Entonces, como esto es un caballo de batalla para los políticos, porque, por ejemplo, los tribunales superiores de justicia les interesan mucho por el aforamiento de los presidentes, por ejemplo, de los parlamentos, o el Tribunal Supremo por el aforamiento de los políticos. Les interesa que estos miembros discrecionales no sean elegidos solamente por mérito y capacidad, sino que tengan algún tipo de contaminación política. Entonces es por ello por lo que el Consejo General del Poder Judicial les interesa tanto y se ha convertido recientemente en un caballo de batalla. Si a esto lo unimos con que últimamente no hay posibilidad de llegar a acuerdos bajo ningún concepto, porque hay un enfrentamiento endémico entre los 2 partidos mayoritarios, pues nos hemos encontrado con una paralización durante 5 años que lo único que ha hecho ha sido traer todavía más inestabilidad al Poder Judicial y mayor desprestigio. Y el hecho de que la Constitución no diga expresamente que los miembros del Consejo General del Poder Judicial tengan que ser designados por las Cortes, sino que eso haya sido un desarrollo legislativo de la Constitución, eso, pues hay personas que consideran que igual esta potestad no debería estar en las Cortes, sino que podrían ser los propios jueces que nombrasen los miembros o hacerlo desde otra forma. ¿Tú qué opinas de este mecanismo que tenemos ahora? ¿Crees que está dificultando que el Consejo General del Poder Judicial cumpla su función correctamente o afectando de alguna manera, como dices, a que los jueces nombrados igual sientan un cierto compromiso con el ala del Consejo que les ha nombrado, etcétera? Lo que es obvio es que lo que se ha producido en los últimos 5 años se puede volver a producir. Es decir, no funciona, es un sistema que no funciona, ha dejado de funcionar porque en la medida en la que ha estado 5 años en funciones es porque el sistema actual hay que cambiarlo.
Eso yo creo que es algo que hasta los propios juristas, defensores de la elección parlamentaria se han dado cuenta de que de alguna manera hay que intervenir esa manera de decidir. Por supuesto que está repercutiendo. De hecho, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que lleva funcionando menos de un año, ya ha elegido a, no sé si son casi 100, no sé cuántos lleva ya elegidos porque a mí me falla la memoria, pero la inmensa mayoría de los seleccionados se los han repartido entre jueces asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura, que es una asociación vinculada ideológicamente con el Partido Popular, que se han llevado el 50% de los nombramientos, un 25% de los nombramientos han sido para juezas y jueces para la democracia, que constituye una asociación judicial vinculada ideológicamente al Partido Socialista y a Sumar. Sin embargo, solamente tiene un 8% de los jueces como adscritos a esta asociación, y el resto del 25% se ha dividido entre las asociaciones Foro Judicial Independiente y Asociación Francisco de Vitoria y no asociados, en la medida en la que el 75% de los cargos elegidos pertenecen a dos asociaciones judiciales que ideológicamente están vinculadas con los dos partidos que han elegido los vocales. Es obvio que se está transfiriendo esa ideologización en la elección de los vocales a la elección de los cargos discrecionales. Con esto yo no quiero decir que todos los elegidos discrecionalmente sean personas que se encuentren vinculadas ideológicamente con el Partido Popular y con el Partido Socialista, pero desde luego que la imagen de imparcialidad ha quedado seriamente comprometida. Me cuesta mucho creer que si entre las dos asociaciones que se han repartido el Consejo General, o sea, los cargos discrecionales no representan ni un 25% de los jueces, como sin embargo se han repartido el 75% de estos cargos discrecionales. Es evidente que esto no funciona, esto falla. Respecto de la designación, el artículo 122 es equívoco de la Constitución, porque viene a decir, o sea, como juristas que somos, que tienes que leerlo, las normas, atendiendo a su contexto, atendiendo al resto de normas que están alrededor, hay quienes interpretamos que cuando hace una distinción entre miembros que son vocales, entre vocales que no son jueces y vocales que sí que son jueces, diciendo que de los que no son jueces la mitad sean elegidos por el Congreso y la mitad por el Senado, es porque se está excluyendo a los que son magistrados. Pero una interpretación también te podría llevar a entender que no prohíbe que sean elegidos por el Congreso y por el Senado, que es lo que vino a decir el Tribunal Constitucional en el año 86. Y esto para mí es el grave problema con el que nos encontramos, en la medida en la que no se desjudicialice el Consejo General del Poder Judicial, este problema se va a repetir constantemente. La otra salida, aparte de la elección de 12 de los 20 vocales por jueces y magistrados, como sucede en otros países, como Italia, por ejemplo, como Portugal, otros países de nuestro entorno, la otra opción sería que los cargos discrecionales no tuviesen tanta mano ancha el Consejo a la hora de elegir, sino que fuesen cargos con méritos baremables, pero baremables con antelación. Antes de elegir a un determinado cargo discrecional, como podría ser, por ejemplo, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en ese caso, pues de establecer cuáles son los méritos que se van a tener en cuenta. Si tú tienes los méritos con anticipación, a la hora de establecer una terna, siempre puedes cotejar los candidatos que se han presentado y poder, en su caso, recurrir el nombramiento de alguien que tiene menos mérito que el anterior. Pero como esto el Consejo no lo hace voluntariamente, pues nos encontramos ante una gran arbitrariedad más que discrecionalidad. Entonces yo creo que son dos caballos de batalla. Uno sería la elección de los vocales por parte de los jueces y, en todo caso, tanto si se modifica esto como si no, que los cargos discrecionales sean más controlables, que sea más transparente y que se motive por qué se elige una persona frente a otra. Con respecto a la elección de los miembros del turno de los jueces y magistrados por los propios jueces y magistrados, se podrían hacer algunas preguntas, ¿no? O poner algunos reparos, porque, por ejemplo, las salas de gobierno, corrígeme si me equivoco, las salas de gobierno de los TSJ, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional las eligen los propios jueces y magistrados. Una parte. Y en el 52% de los mismos son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura. Creo que Foro Judicial Independiente y la Francisco de Vitoria tienen un porcentaje en torno al 20%, jueces y juezas para la democracia un 3% y los independientes un 9%, cuando los independientes, los no asociados, digamos, son el 40% de la carrera judicial, o sea, están infrarrepresentados en los órganos que eligen los jueces y la APM diríamos que está sobrerepresentada. Entonces, quizás algunos partidos políticos ven esta situación y dicen, bueno, si los jueces eligen a los miembros jueces, quizás se produce un sesgo o una situación que separa a los miembros a un órgano constitucional de la voluntad popular, ¿no?
A ver, yo entiendo esa prevención, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas, las salas de gobierno no están constituidas exclusivamente por jueces y magistrados elegidos por jueces y magistrados, sino que también están los miembros natos. Y los miembros natos son los cargos discrecionales que ha elegido el Consejo. Por lo cual, jueces y jueces para la democracia ya tiene una representación que a lo mejor no le corresponde, ya simplemente a través de los miembros natos. Si partimos de la base de que solo un 8% de esa asociación está asociada, o sea, un 8% de los jueces pertenece a esa asociación, por lo cual eso ya arroja ya un factor que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, considerar que únicamente los asociados a jueces y jueces para la democracia son personas con sensibilidad social o con sensibilidad de izquierdas, ya de por sí supone una simplificación que yo creo que hay que superar. No necesariamente tienes que hacerte de jueces y jueces para la democracia si te consideras una persona progresista o si te consideras una persona con cierta sensibilidad social. Hay muchas personas que tenemos cierta sensibilidad social y que no nos sentimos identificados con determinados partidos políticos o con determinadas asociaciones en general, no tanto porque no se compartan determinadas cuestiones que a lo mejor todos compartimos, sino por la manera en la que se conducen determinadas organizaciones. Por tanto, yo creo que ya de por sí es otra simplificación. Pero es que además, en tercer lugar, hay que tener en cuenta el sesgo que constituye que las personas que se involucran en su vida profesional a través de sindicatos, a través de organizaciones, a través de fundaciones como Hay Derecho, a través de asociaciones judiciales, son personas que ya de por sí tienen un activismo público que no tienen las personas que deciden no asociarse. Por tanto, eso no significa que la gente que nos asocia no sea activista políticamente, pero que existe mayor probabilidad de que alguien que está asociado participe de sistemas electorales y de presentarse sufragio activo y sufragio pasivo, también sucede. Es decir, que tampoco necesariamente no se sienten representados los no asociados. A lo mejor es que los no asociados tampoco se presentan, porque yo creo que hay también un componente de sensibilidad a la hora de formar parte de las salas de gobierno. Entonces yo creo que eso son muchos factores a tener en cuenta como para simplificar de esa manera que las salas de gobierno no sean transparentes. Yo creo que las salas de gobierno sí que representan a la carrera judicial los miembros electos en la medida en la que todos podemos votar y no hay ningún tipo de cortapisa, ni hay ningún tipo de limitación. Que sale mayor representación de APM también es que es la mayoritaria. Y si partimos de la base de que a lo mejor el 60% de los jueces asociados son casi siempre los que más votan, pues es lógico también que salgan más representada APM. A lo mejor lo que hay que preguntarse es si hay que potenciar un mayor activismo por parte de los jueces, que muchos de ellos no son ni siquiera conscientes de la importancia que tienen las salas de gobierno. Entonces yo creo que hay que un poco huir de esa dicotomía, de ese maniqueísmo de derecha, APM, izquierda, JD y todo lo demás no está representado. Pues depende de cada caso. Igual que te digo que en el Consejo General del Poder Judicial sí que se da esa dicotomía de manera clarísima. En salas de gobierno y en la carrera judicial hay que ser un poco más flexibles a la hora de entender cómo se distribuyen los cargos que se eligen. Vale, pero esto es por entender el argumento. O sea, en el año 85 se reforma la ley, porque antes, en un primer momento, sí que los 12 miembros de jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial fueron elegidos por los propios jueces y magistrados. Y luego Felipe González cambia la ley en el 85. A mí me explicaron en clase que era porque, bueno, los jueces que había en el año 85 venían de antes del año 85 y no eran muchos de ellos favorables al PSOE, entre otras cosas porque los habían nombrado en tiempos de Franco. Y se puede entender el argumento de Felipe González, decir, bueno, pues esto tiene que responder a las lógicas de la voluntad popular, ¿no?, expresada en las elecciones. Y esa ley no la ha cambiado nadie. O sea, se ha cambiado, pero no se ha cambiado con que las asociaciones pueden proponer, con que se te puede presentar con unos avales, ¿no?, si no me equivoco. Sí, así es. Pero no se ha cambiado eso. Y se ha hecho un reparto, digamos, ¿no? Cuando ha estado la izquierda ha habido una mayoría izquierda, cuando ha estado la derecha ha habido una mayoría de derecha. Entonces, al menos, este sistema puede ser muy malo, pero al menos garantiza que cuando gana la izquierda está la izquierda y cuando gana la derecha sale la derecha. Y quizás la izquierda española, ¿no?, ve con preocupación que si lo eligen los jueces, es verdad que no hay que caer en el error de que todos los jueces de la APM pues, son del PP ni nada de eso, pero yo creo que se puede entender cierta preocupación, ¿no? Y de hecho quizás estos 5 años extra que se ha bloqueado el Consejo también respondía a que había un Consejo de otro signo. A ver, estoy completamente de acuerdo. También es verdad que en el año 85 no existía, por ejemplo, Francisco de Vitoria, ni también existía Foro Judicial Independiente. Y creo que Juezas y Jueces para la Democracia, su año de creación fue por ahí. Es decir, no había otra asociación más que APM. Que se diga que los 12 jueces sean de APM, pues es que no había otra. O sea, es que también hay que
por eso hay que huir un poco de esas simplificaciones, hay que ver también el contexto histórico en que se produjo aquello. Es cierto que la judicatura del año 85 no tiene nada que ver con la judicatura del año 2025, por mucho que ahora está surgiendo de nuevo un mantra y una manipulación acerca de la procedencia de los jueces de la dictadura. Yo cuando tenía 2 años, cuando se murió Franco, es decir, o no tenía ni 2 años, por tanto, decir que somos herederos de la dictadura, pues es un poco ya hasta... Yo diría que hasta hilarante, porque no tengo otro adjetivo para decir. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero para eso yo creo que yo siempre, me lo he escrito también en Hay Derecho, creo que no hay que quedarse con la frase de que los 12 vocales judiciales tienen que ser elegidos por los jueces sin más. Tiene que haber un control del voto de los jueces. Si cada juez elige a 12 vocales, nos vamos a encontrar con el rodillo asociativo de APM. Y esto va a pasar porque tienen una mayor fuerza que el resto de asociaciones, tienen una mayor disciplina de voto. Esto sucede porque a la vista está en muchísimas salas de gobierno, y las demás asociaciones, pues entre que una está muy poco representada, que es JD, y las otras somos almas libres, que cada uno hace un poco lo que quiere, no somos nada de disciplina de voto, somos bastante cainitas incluso entre nosotros, se puede dar esta situación, que al final es verdad que haya un rodillo asociativo, pero esto se puede remediar muy fácilmente. Francisco de Vitoria, que es la segunda asociación en número asociado de España y a la que yo pertenezco, y Foro Judicial Independiente, que es la cuarta, que son las 2 únicas asociaciones que no tienen representación en el Consejo General de Poder Judicial, por distintos motivos, una porque no se ha presentado y la otra porque no comulga con ninguno de los otros 2 partidos, y pese a ser la segunda asociación no se ha nombrado ningún vocal. Tienen un proyecto de reforma de la elección de los vocales por parte de los jueces, en la cual necesariamente ha de limitarse el voto por juez. Cada juez únicamente puede votar a 4 o 6 vocales. Con esta limitación del voto te garantizas una mayor pluralidad. Lo que pasa que es que determinados partidos de la izquierda, que insisto, identifican jueces y juezas para la democracia con los únicos jueces buenos, el resto son todos malos, pues eso no les es suficiente. Ellos necesitan que de alguna manera se meta una cuota determinada de jueces de esa asociación, sin tener en consideración que muchos otros que a lo mejor, insisto, no pertenecen a esa asociación y sin embargo sí que tienen una ideología, digamos, plural, o que por lo menos su ideología, que es lo más importante, que yo creo que en general esto sucede, no les influye a la hora de decidir. Entonces existen mecanismos precisamente para evitar que el mercadeo que se da entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la actualidad no se dé luego entre las asociaciones judiciales que tengan algo que ganar con este sistema de elección. De todos modos, yo insisto, el debate sobre la elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial es un debate que en sí mismo se queda corto. Yo creo que debe estar siempre acompañado de que los cargos discrecionales se elijan con una baremación objetiva. Que luego haya cierto margen de discrecionalidad en cuanto a candidatos semejantes, que a lo mejor pues uno considere que se hace la entrevista que tal persona tiene más capacidad de liderazgo o de mando para poder dirigir una sala, frente a otra que a lo mejor tiene muy buen expediente, pero no tiene tanta capacidad de liderazgo o de consenso. Que exista cierto margen de discrecionalidad, pero un muy pequeño margen de discrecionalidad. Ahora mismo nos estamos encontrando que se están nombrando personas para cargos discrecionales, por ejemplo, en salas que no han estado en un órgano colegiado nunca. Sin embargo, personas que sí que han estado en órganos colegiados son preteridas frente a personas que han estado en órganos unipersonales para presidir una sala. Entonces, este tipo de cuestiones, por ejemplo, esas son las que hay que atacar. Tú no puedes abordar la independencia del Poder Judicial únicamente a través de la elección de los vocales. También hay que abordarla a través del mérito de la capacidad. Y yo creo que esto es algo que nadie está dispuesto a reformar. ¿Y no sería más simple que fuese por escalafón? Casi todos los cargos. O por sorteo. Hay algunos que dicen por sorteo. Sí. Yo, desde mi punto de vista, creo que para las presidencias de las salas tendría que hacerse como se hace con los decanos. Los órganos unipersonales, como en el que me encuentro yo, cuando son más de 10 juzgados, se elige al decano. Cuando son menos de 10 es por escalafón. Ahí no hay elección. Si son 5 juzgados, por ejemplo, en el juzgado de Catarroja son 5, el más antiguo de escalafón es el decano. Pues en los juzgados como el mío, Alcobendas, que somos 7, 8, somos 12 juzgados, creo que somos 12 juzgados, se elige por votación quién es nuestro decano. Pues hágase lo mismo con las salas, por ejemplo, en la audiencia provincial, que sea el presidente de la audiencia provincial el que elijan los magistrados que son sus compañeros, de entre compañeros. Entonces, a mí me parece muchísimo más razonable, entre otras cosas porque, por ejemplo, un presidente de audiencia provincial apenas tiene
ninguna labor de índole política, no sé muy bien por qué, es uno de los cargos que se eligen discrecionalmente, cuando un presidente de audiencia provincial no deja de ser un decano grande de salas, pero es que en los TSJ pasa exactamente lo mismo, que sea el presidente de cada sala aquel que de entre sus compañeros sea elegido. Eso es una cuestión que también se está poniendo sobre la mesa por algunas asociaciones. Si no recuerdo más, Foro Judicial Independiente es una de las cosas que lleva entre sus reivindicaciones, que los cargos discrecionales de este tipo sean elegidos por entre los compañeros. Sería muchísimo más justo y no deja de ser además más coherente. Los presidentes de las salas tienen funciones gubernativas sobre el resto de magistrados, pues que lo elijan. Luego ya los cargos, por ejemplo, que sean de las salas del Tribunal Supremo, yo ahí sí que creo que tiene que intervenir el Consejo General del Poder Judicial en la medida en la que hay más que valorarse criterios gubernativos o criterios de organización, es de conocimiento. Entonces ahí, por ejemplo, sí que se podría hacer que fuesen los cargos discrecionales los magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo. Pero bueno, eso es algo que yo creo que nadie está dispuesto a asumir, porque implica un descontrol mayor por parte de los poderes políticos respecto del Poder Judicial y cargos que tienen una responsabilidad más sensible. Por concluir, ¿tú crees que el hecho de que la forma que hay ahora de nombrar a los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial, que se forma a través de una votación en las cámaras, eso afecta a la independencia del Poder Judicial? Y si es así, ¿crees que se está viendo afectada la independencia del Poder Judicial de alguna manera? ¿O cómo se está viendo esto? A ver, en la medida que el Poder Judicial es un poder difuso, como he dicho al principio, yo creo que no afecta a la independencia del Poder Judicial. Lo que dicta el juez de instrucción de Zaragoza no tiene nada que ver con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero lamento decir que de alguna manera tiene que ser rentable para los políticos que este sistema se perpetúe. Si no fuese rentable, es decir, si no tuviese cierto rédito o cierto beneficio para los partidos políticos, este sistema de elección de los vocales no se habrían enconado durante 5 años, sino que les daría igual. Por lo tanto, de alguna manera, algún rendimiento tienen que estar obteniendo. Y si están obteniendo algún tipo de rendimiento, bien sea en las comunidades autónomas, bien sea en el gobierno central, en el ejecutivo central o en el parlamento, es porque hay jueces que se prestan de alguna manera a servir al poder político, porque si no nadie estaría relacionado, o sea, a nadie le interesaría esto. Entonces es un poco oxímoron estar defendiendo permanentemente la independencia del Poder Judicial y a la vez negar que existe una intromisión por parte de los políticos a la hora de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No se puede defender una cosa y la contraria. Si todo el Poder Judicial es independiente, nos tendría que dar igual entonces que el Parlamento eligiera a los vocales. Si nos importa tanto que sean elegidos por el Parlamento, es porque sabemos que cierto rendimiento obtienen los políticos. Por tanto, claro que sí. Y sobre todo, yo creo que precisamente por esa confusión que existe entre Poder Judicial y Consejo General del Poder Judicial para la mayor parte de la ciudadanía, se traslada la imagen a los ciudadanos de que el Poder Judicial no es independiente. Y la imagen del Poder Judicial está en una situación muy baja en relación a otros países de la Unión Europea. En España hay una apreciación del Poder Judicial como muy politizado. Por tanto, yo creo que efectivamente sí que existe una intromisión. Vale, bueno, de eso yo creo que vamos a hablar más tarde en profundidad, pero pasando a un segundo bloque, si te parece bien, que querríamos hacerte preguntas en relación a lo que es el funcionamiento de la justicia, la administración de justicia, porque una cosa es lo que ponen las leyes en la teoría y otra cosa es el día a día de los juzgados, que bueno, tú lo has tratado mucho en tus publicaciones, y una queja habitual por los operadores jurídicos es que la administración de justicia no tiene medios. Y queríamos saber tu opinión sobre si esto es así y cuáles crees que tú, o sea, si puedes desarrollar un poco esta falta de medios, si es que la consideras que tal, y qué tipo de medios faltan, si son personales, si son pues de Zooms, de juicios, señalamiento de juicios, o cuáles ves que tú que son los rasgos de precariedad que afectan a la administración de justicia. A ver, los medios de los que se vale la administración de justicia dependen de las administraciones prestacionales. Hay una serie de territorios en España que son proveídos directamente por el Ministerio de Justicia porque sus estatutos de autonomía o sus parlamentos no han asumido la competencia en justicia, como puede ser el caso de Murcia, el caso de Extremadura, las comunidades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Existen otra serie de territorios, Castilla-La Mancha, que es
el Ministerio de Justicia es el que directamente provee de medios a estas administraciones. Estos territorios son los que precisamente están más avanzados en materia tecnológica, porque como el Ministerio de Justicia sí que es verdad que lleva unos años empeñado en la digitalización de la justicia, en estos territorios sí que tienen un mayor avance, por ejemplo, en temas tecnológicos. El Ministerio de Justicia no se tiene que poner de acuerdo con nadie. Acuerda una determinada medida y se impone en los territorios ministerio. Pero ¿qué pasa? Que la inmensa mayoría de los territorios están transferidas a las comunidades autónomas las competencias en materia de justicia. Yo que estoy en Madrid, a mí me provee de medios la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, como le sucede a otros, como en Cataluña o como sucede en Comunidad Valenciana o en Andalucía. La inversión en justicia de cada comunidad autónoma es irregular. Esto ya depende de la sensibilidad de cada comunidad autónoma, de lo que se quiera gastar en justicia. Por tanto, ya existe una justicia de dos velocidades. Existen territorios en los que sus juicios van más rápido por motivos de mejores instalaciones, mejor provisión de las plazas de funcionarios cuando éstas quedan vacantes, mejor organización tecnológica, mil cosas, o medios auxiliares, equipos psicosociales, médicos forenses, puntos de encuentro. Hay miles de cosas que influyen en la administración de justicia que son dotadas por las comunidades autónomas. Pues en la medida de la que dependemos de comunidades autónomas, pues la justicia es desigual. Igual que va muy rápido la justicia en comunidades autónomas como el País Vasco, como Navarra, en otras comunidades autónomas va muchísimo más lento. Andalucía, Canarias, Madrid, por ejemplo, como ejemplo que pongo así como a bola pluma. ¿Qué necesita la justicia para ir mejor? Pues un pacto de Estado, para empezar. Yo creo que tendría que dejar de ser un arma arrojadiza. Yo creo que nunca se debió transferir a las comunidades autónomas la administración de justicia, como tampoco se ha transferido la Hacienda o otras competencias. Eso en primer lugar, un pacto de Estado a la hora de que en España no exista diferente trato dependiendo del lugar en el que residas en materia de justicia. En segundo lugar, una mayor fiscalización de las propias comunidades autónomas, ya que tienes las competencias, en el caso de que no se absorban por el Estado, sino que se mantengan las comunidades autónomas, no existe ninguna fiscalización. Aquí nadie castiga a ninguna comunidad autónoma por ser más o menos eficiente. Y, por supuesto, una nueva organización de los juzgados. Hay una nueva ley de tribunales de instancia que va a ser un caos, pero la esencia de esa ley yo creo que es correcta. Hay que superar el modelo juzgado. El modelo juzgado, juez, letrado de administración de justicia, 8 funcionarios, es un modelo decimonónico y que produce un gasto enorme, y con economías de escala y con una distribución de los recursos personales de manera más eficiente, yo creo que podría sacarse un mayor provecho de la inversión que existe ya en justicia. Y por supuesto, mayor número de jueces. España es uno de los países con menos jueces por habitante de la Unión Europea. Estamos muy por debajo de la media. La media creo que está a 17, nosotros tenemos a 11 jueces por habitante, y sin embargo somos el segundo país, creo, con más abogados por habitante de la Unión Europea. Por tanto, ya simplemente la litigiosidad que te traslada la cantidad de abogados que hay por el número de jueces ya te puede dar una idea de la cantidad de trabajo que se puede llegar a tener. Pero bueno, la justicia es un mantra decir esto, pero la justicia no da dinero. A la justicia no le importa hasta que tienes un divorcio o un despido que te ponen para dentro de 5 años, y por tanto nadie va a invertir porque no tiene ningún rédito político. Entonces, pues es complicado el encontrar una fórmula que sea la mejor para mejorar la eficiencia de la justicia. O sea, ¿tú dirías que entonces el hecho de que no haya medios en la administración de justicia puede ser como un mal endémico, independientemente del color de la ideología del gobierno de turno? Y si hay una voluntad, si puede haber una voluntad para activamente no dotar de medios a la administración de justicia, como a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la administración tributaria, que puede saber el patrimonio de cualquier ciudadano de forma instantánea. ¿Crees que puede haber una voluntad, no sé si decir política, pero para que esto sea así? A ver, no creo que haya un dolo de decir vamos a hacer que funcione mal la justicia. No hace falta que haya ese dolo. O sea, yo creo que directamente con abandonar a su suerte a la justicia ya va mal, porque la complejidad de la vida actual, la infinidad de normas que existen, la complicación de las relaciones entre las empresas o con las grandes plataformas digitales, es mucho más complejo el mundo jurídico actual, y si no dotas durante 10 años a la justicia, pues ya simplemente por el desarrollo social ya se colapsa sola, no hace falta hacer nada. No creo que sea doloso de decir voy a hacer que vaya mal, sino que no me preocupo por ella. Que esto le puede beneficiar a
a los políticos? Pues sin duda, en la medida en la que él deja de ser útil la administración de justicia para el control de actos administrativos de las administraciones o para, en su caso, interpretar las normas de forma que se puedan dar una vuelta en cuanto a lo que se quiere por parte de los políticos, porque no hay tiempo ni de estudio ni de dedicación, pues evidentemente yo creo que les interesa. Por supuesto que no depende del color político. El Partido Popular, que ahora enarbola una serie de ideas en relación a la independencia de los jueces, a la necesidad de modificar el sistema de elección de los vocales, esto solamente lo hace cuando está en la oposición. En el año 2016 estaba en su programa la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para otorgar a los jueces, no sé, 2016 o 2015, a lo mejor me falla algún año, otorgar a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 miembros. Tuvo una mayoría absoluta y no solamente no modificó la ley orgánica, sino que además confirió muchísima más competencia a la comisión permanente en perjuicio del resto del Consejo General del Poder Judicial, la comisión permanente que es elegida de manera voluntaria por el presidente, por lo cual un mayor control por parte del Partido Popular de la comisión permanente en su día. Por tanto, estamos hablando de que no te puedes fiar de ninguno de los partidos políticos, a ninguno le viene bien. De hecho, las comunidades autónomas, si miras por mal funcionamiento de la justicia, las hay de los dos colores. O sea, las hay del color, incluso del color independentista en algunas ocasiones. O sea, me refiero que al final yo creo que a todos les viene bien que la justicia sea relativamente inoperativa para ellos poder seguir haciendo lo que les interesa. Entonces, yo creo que sí, que es que dolo de decir, vamos a ver que vaya mal, pues no, pero dejad, por ejemplo, en mi juzgado pido pocos periciales psicosociales. Yo tenía una serie de equipos psicosociales solamente para mi juzgado. He llegado yo al juzgado y ordeno menos. En lugar de ir más rápido me han quitado psicólogos. O sea, en lugar de conseguir tener el informe psicosocial en vez de en 6 meses tenerlo en 3, que bien, porque mandas menos y por tanto tengo menos trabajo, tengo menos psicólogos, por lo cual estamos otra vez en los 6. O sea, para que veáis cómo se racanea en una administración que depende del Partido Popular. O sea, los puntos de encuentro cada vez son menos, le están quitando competencias a los centros de atención a las familias, me quitan los coordinadores de parentalidad. O sea, cuando se quiere ahorrar, pues se tira siempre de lo barato, o sea, de ir rascando de la administración de justicia o de cuestiones sociales. Entonces, por supuesto que no influye en absoluto el color del partido, porque a todos les interesa que la justicia esté pues un poco renqueante, no vaya tan rápido como ellos que les pueda perjudicar a ellos. Y mencionabas la reforma legislativa que se ha hecho hace poco de la famosa ley de eficiencia, que dices que va a ser un caos, pero has dicho que tiene un buen espíritu, entendido, ¿no?, de tus palabras. No sé qué es lo que mejor o peor te parece de esa ley, que contiene cambiar los juzgados de instrucción, ¿no?, por tribunales de instancia. No, todos los juzgados unipersonales por tribunales de instancia se van a llamar ahora. Y también el sistema de acceso, que algunos dirían lo democratiza, otros quizás que lo facilita. Quizás también para... Pero eso es otra ley distinta. Ah, eso es otra ley distinta. Sí, yo estoy hablando de la ley de eficiencia procesal, que es la del 2020, de enero de 2025. Tú estás hablando del proyecto de ley que ha propuesto el partido, el gobierno, ¿no?, para la modificación de acceso a la carrera judicial. Esa es otra ley diferente. La de los tribunales de instancia tiene de bueno superar el partido, o sea, el juzgado, pero tiene de malo que no se ha dotado económicamente ni hay un plan. El día 1 de julio, de repente los juzgados se van a convertir en tribunales de instancia sin que se haya procedido a adecuar los edificios a un nuevo sistema organizativo de personal, sin que se hayan dado pautas de cómo organizarlos internamente, sin que se digan, o sea, va a ser un caos porque no vamos a saber ni a qué atenernos. O sea, yo creo que es una ley precipitada con otra finalidad distinta a la que pueda aparecer en su exposición de motivos, que tenga que ver con fondos europeos más que con otra cosa, pero que no se está dotando presupuestariamente para que funcione. Y luego además no se ha superado el partido judicial. La idea era que los tribunales de instancia superaran los partidos judiciales, que se comarcalizasen determinadas competencias, por ejemplo en violencia de género o en familia, a nivel varios partidos judiciales, para mediante la especialización y una mayor concentración de los recursos se pudiera tener una mayor prestación del servicio. Sin embargo, no se ha superado el partido judicial, por lo cual vamos a pasar de llamarnos juzgado de primera instancia número 6 de Alcobendas a sección de familia y discapacidad del Tribunal de Instancia de Alcobendas, pero vamos a ser prácticamente lo mismo, con el caos que va a suponer que no sé quiénes van a ser mis subfuncionarios ni sé quién va a ser mi letrado de la Administración de Justicia, porque no se ha dicho cómo va a funcionar. A lo que te refieres del acceso es otra ley diferente, que esa yo creo que da para un podcast entera. Y otra de las modificaciones que introduce la ley 1.25 es la obligatoriedad de tratar una negociación anterior. Sí, en los más. Sí. Yo entiendo que eso
la única manera que tenga éxito es que haya un cambio de paradigma de cómo se percibe la justicia por la ciudadanía, porque, o sea, eliminar esa litigiosidad y realmente que haya una voluntad de acuerdo antes, pero no sé, creo que me surgen muchas dudas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? A ver, en familia no nos vamos a ver tan afectados porque en general, en familia se suele negociar un poco antes de irse a un contencioso. Entonces sí que es verdad que en la mayor parte de los juicios que yo celebro ha habido una negociación previa por parte de las partes, que eso es como bastante consustancia a la familia. Pero sí que entiendo que respecto a otras materias, imponer una mediación yo creo que va contra la propia esencia de la mediación. La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos que, como su nombre indica, se pretende no ir a juicio y, por tanto, al margen del procedimiento. En la medida en la que se te obliga primeramente a una conciliación, pues la mediación ya está forzada. Y esto pasa con si dos personas no se quieren poner de acuerdo, no se van a poder corremos el riesgo de que los MASC en civil, en otras materias, se acaben convirtiendo en lo que son en laboral, que en laboral tienes la conciliación previa ante el SMAC, que se ha convertido en un trámite prácticamente. A lo mejor en un 2%, en un 3% de las ocasiones se llega a algún tipo de acuerdo ante esta administración pública de conciliación. Entonces yo lo veo como una patada al balón, un poco. O sea, creo que el espíritu es bueno, pero no es la manera de hacerlo. Sí que es verdad que influyen las costas. Vamos a ver cómo funciona esto a medio plazo, pero tengo pocas. Yo creo que lo que se va a producir ahora es un parón de las entradas de las demandas, porque claro, a partir del 3 de abril, que es cuando, 3 o 4 de abril, que es cuando empieza en funcionamiento esta ley, me refiero en ámbito sustantivo, va a haber gente que no va a poder presentar la demanda, va a tener que irse a una conciliación y vamos a tener durante un periodo de tiempo, a lo mejor de 2 o 3 meses, que no van a entrar demandas, porque están en conciliación, pero luego va a venir otra vez la bola, porque yo estoy segura de que por ponerlo en una ley las cosas no cambian, tiene que haber algo más, tiene que haber un fomento de esa mediación a través de otros instrumentos que no sean meramente el que te obliguen a ir a mediación. Entonces, soy poco optimista en relación a este requisito de procedibilidad, además, que se está estableciendo. Yo tenía un profesor que es experto en este tipo de asuntos de los MAS, de la mediación, y no me quiero equivocar, pero creo que dijo que antes, hace tiempo, se exigía actos de conciliación en el proceso civil y luego se quitó precisamente porque era un trámite que todo el mundo tenía que pasar por ese trámite, pero que no servía para mucho. Y él lo que explicaba, que además él es muy defensor de esto, es que si se hace esta reforma, se tiene que acompañar de medios, de unidades de mediación en los juzgados, de recursos que se informe a las familias, a las partes que vayan a litigar, para que esto realmente tenga un efecto y no sea simplemente un paso más para poder acceder a la justicia, que incluso puede dificultar el acceso a la justicia, ¿no? Claro, el ciudadano lo que tiene que ver es que esa mediación previa sea útil y que le vaya a aportar algún tipo de beneficio, como sea evitarse un juicio. Si tú simplemente arriendas el MASC a que los abogados entre sí hablen, eso ya se hace. O sea, tendría que haber efectivamente una inversión en profesionales y en oficinas mediadoras que puedan ser útiles para los ciudadanos y sobre todo que hagan más barato el procedimiento. Pero claro, somos uno de los países con más abogados por habitante. A lo mejor hay cierto sector de la abogacía o cierto sector de la procura que no está tan de acuerdo con que existan estas mediaciones, porque al final es menos trabajo entonces puede haber también otra serie de elementos que influyan en que esto no funcione. De todos modos, yo creo que un cambio cultural no se puede hacer a través de una ley, que es lo que mantengo. Tiene que haber un incentivo y que incluso en la propia formación de abogados, en la propia formación universitaria, a ti te forman para acabar yendo a un juicio. Ni siquiera en la universidad te están formando para ser un asesor legal. O sea, luego ya hay gente que se dedica a ser asesor legal, a despacho de asesoría. O para hacer una justicia preventiva, es decir, un asesoramiento preventivo. Antes de un juicio, pues ayudar a la gente a que no tenga pleitos. El enfoque de ser abogado en este país es ir a juicio. Entonces, ese cambio cultural hay que hacerlo desde la universidad y hay que hacerlo incluso desde las escuelas. La obligación de hablar las cosas antes, el ser preventivo, igual existe la medicina preventiva, el derecho preventivo. Mientras que no cambiemos esa cultura, es muy complicado que en España la mediación sea una verdadera vía de impedimento de que haya luego juicios. Qué interesante. Bueno, vosotros estéis más cerca de la universidad, tú estás en la universidad, tú acabas de salir hace poco, ¿no? Sí. Vosotros sois lo primero que tenéis que saber si en la universidad se os estaba educando como juristas para evitar el juicio o directamente para resolver el problema cuando ya se ha producido. Pues seguramente para lo segundo. Y eso que hemos tenido profesores, como digo, que son defensores de la mediación.
pero sí que está yo creo muy centrado en lo que es el proceso, ¿no? Y bueno, y también tengo que decir que en el grado yo creo que es un conocimiento así muy general. No sé si se nos prepara para algo, no sé si se nos prepara para algo en concreto, pero... Bueno, pero en el máster de la abogacía, por ejemplo. Claro, el máster En el es- máster de la abogacía no sé, yo voy a pregunto por ya hacer un diálogo. ¿Se instruye a los que se están formando para que eviten el juicio más que para ir a juicio? ¿O directamente se da por supuesto que acabar yendo a juicio? Pues no sé, yo no he hecho el máster, Clara creo que sí que lo ha hecho, pero me da la impresión, a mí me han dicho que el máster es un poco un refrito de grado, pero eso lo tengo que comprobar si al final lo hago. No sé, no sé contestar. Yo creo que, o sea, como la tendencia es a desconfiar, ¿no? Y siempre que si hay una negociación puede acabar siendo como un tic de box Sí, y sí. Sí, como en un flag. Ya está. Y luego vamos a que otro nos ayude. no sé, yo quiero creer que las cosas pueden, o sea, es que yo creo francamente que puede haber un cambio de mentalidad y de paradigma y que la negociación debería ser la regla general y no la excepción, pero bueno, No, yo también, sí, a mí me encantaría. Más beneficiada que yo no es hasta vosotros, pero creo que es un cambio cultural. El cambio sí, cultural sí. ha de hacerse además que con una ley, con otra serie de medidas, como comentaba tu profesor, como tú comentabas a través de él. Bueno, y que la ley además, o sea, hay determinados contratos en los que no se puede negociar, o sea, es que está claro que en una deuda vencida líquida exigible, ¿ahí qué vas a negociar? O sea, eso lo que estás Una fomentando quita. es un incumplimiento del contrato. No, pero a veces a lo mejor te compensa más perder un poco de dinero y cobrar pronto a arrendarlo todo, a que a un juez en todo un montón de tiempo y recibir el dinero de todo saber cuándo. O sea, que es que también hay que examinar también las consecuencias de un litigio. Luego ejecutar, que se recurra a la apelación, o sea, hay una serie de... Yo creo que la mediación viene explicada a los justiciables, igual que existe la ley de segunda oportunidad o existe el concurso de personas físicas en los que existe una quita, en su caso, pues en estos casos, pues que al final la mediación te puede ayudar a lo mejor a resolver los conflictos de una manera satisfactoria medianamente para ambos, aunque no sea al 100%. Y yo creo que también eso es una cuestión de cultura Sí. jurídica, que la gente quiere ganar todo y a veces el tiempo es pérdida. Aunque ganes A todo, toda costa, ganar a toda aunque ganes el 100% de lo que estás ganando, no es lo mismo cobrar el 80% ahora que el 100% dentro de 7 años. Ujú. Entonces yo creo que es un poco también esa mentalidad que yo creo que en España nos cuesta cambiar el chip. Bueno, y también están diciendo que la inteligencia artificial, pues igual sustituye determinada, ¿no? O sea, es este mundo incierto que igual, no sé, que un juez se pueda apoyar en eso. Yo creo que Es la que, inteligencia artificial es una herramienta que a todos nos va a ayudar para muchas de las cosas que son mecánicas. Yo cuando dicto una sentencia le puedo dedicar más de la mitad del tiempo simplemente a resumir la demanda y la contestación. Simplemente a resumir la demanda y la ¿tú contestación. usas IA? ¿O todavía no? Es que el otro día llamé a la consejería para si me ponen una IA y todavía estoy esperando la respuesta. O sea, o me la pago yo o no me la ponen. O sea, que no tenemos herramientas. A nosotros la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid no nos ha puesto a disposición ninguna herramienta de inteligencia artificial. O ¿Hay sea, comunidades que sí o hay no comunidades está? que sí. Hay comunidades que sí, efectivamente. Pero en mi caso no. Entonces, o me pago yo la IA, que me lo estoy planteando, o me Claro, quedo sin IA. el problema de pagarte una IA quizás es que es una empresa privada a la que tú le vuelcas datos, ¿no? Eso va a pasar igualmente en la Comunidad de Madrid. No, Sí, eso pregunto, todas las porque si administraciones la sí. administración desarrollara su propia IA, quizás sería más seguro que Bueno, publicarlo en el muchas Consejo redes. sí que pone a nuestra disposición una IA de anonimización. Claro. Es decir, yo puedo meter un documento que me lo anonimiza. Esa anonimización sí que se puede luego mandar a una IA. O sea, que se puede llegar a hacer, porque eso sí que lo tenemos. Tenemos una IA que nos pone a nuestra disposición el Consejo de anonimización. Es lo único que tenemos. Pero yo estoy deseando poder utilizar la IA para trabajos mecánicos. O sea, en la medida en la que tienes demandas de 40 hojas, simplemente el poder tener el meollo, quitar la IA, lo que está repetido varias veces y que te den, luego tú puedes revisarlo si algo te suena mal. Aparte que ya lo conoces porque lo has estado viendo en el juicio, pero yo dedico más de la mitad de mi tiempo a temas totalmente mecánicos. Cosa que una IA me podría ayudar a hacer y yo dedicarme exclusivamente a lo que no es mecánico, que es la parte de decisión humana, que yo creo que en algunas jurisdicciones como la mía, la IA es muy complicado que influya, porque en la medida en la que mi trabajo concretamente se basa en la ley y en la jurisprudencia, pero mucho en la equidad, en la inmediación y en
cosas inmateriales difíciles de determinar, porque muchas veces son las propias sensaciones, la manera en la que contestan al interrogatorio, determinadas cosas sí que te pueden empujar a tomar una decisión en un lado o en otro. Yo creo que la IA es más complicada. A lo mejor en una reclamación de cantidad pura y dura, como tú dices, ha vencido el plazo, se ha cumplido el término y por tanto hay que pagar. Yo creo que ahí la IA pues sí que sería muchísimo más presente. Pero en los juicios en los que hay algo que valorar humano, yo lo veo muy complicado que la IA pueda ser además es que creo que no debe serlo. No. Yo creo que es una herramienta de ayuda. Ahora, pero, por lo menos, quién sabe en unos años. o para temas, no sé, se habla también, por ejemplo, de esas reclamaciones que son tan mecánicas como puedan ser las multas de tráfico, ese tipo de cosas. Bueno, no te digo yo que no, pero en aquellas que sí que influyen en la inmediación, en el factor humano, veo muy complicado que la IA pueda llegar a sustituir al juez. Yo creo que nos vamos a quedar todos más tranquilos siempre con que hay una persona que lo pueda revisar, ¿no? Yo creo que eso va a pasar siempre, Sí. incluso en los países en los que sí que se está aplicando IA para resolver, siempre hay un juez detrás, siempre. Hay incluso hay estadios en el administrativo en algunos países. Primero decide la IA si no está de acuerdo, pides que lo revise un juez y si no está de acuerdo que un juez lo vuelva a mirar todo totalmente. O sea que me refiero que hay... Pero sí que yo creo que se tendría que apostar por una IA que sirva de herramienta para decidir determinadas cuestiones, porque llega un momento que es bastante grande el trabajo que hacemos y mucho de ello ni siquiera tienes que ser juez para hacerlo, o sea que puede hacerlo cualquiera. Es un trabajo de resumen, es un trabajo de extracción de datos que al final pues nadie hace por ti y que te quita muchísimo tiempo. Vale. Bueno, pues avanzando en un siguiente bloque de preguntas, hemos hablado un poco sobre, se ha intuido el tema de la presión a la que están sometidos los jueces, de la opinión pública, que bueno, a veces parece hasta linchamiento. Y bueno, en concreto la palabra que se ha puesto tan de moda de lawfare, que ha habido pues desde la ley de la amnistía se acusa a los jueces de lawfare o se ha acusado a los jueces. Y yo quería saber, bueno, ¿cuál es tu opinión, qué opinión te merecen estas acusaciones que hasta ahora no habían existido? Yo creo que estamos en una deriva populista a nivel mundial. Decir que esto pasa en España solo es cerrar los ojos a lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, en multitud de territorios en los que la racionalidad parece que se ha dejado de lado y parece que las democracias liberales, yo creo que con carácter general se encuentran en crisis porque hay un nuevo desorden mundial y no nos valen las cosas que hasta ahora nos han valido. No sé si hay que modificarlas o adaptarlas. Yo soy más de la opinión de que hay que adaptarlas. La persecución del Poder Judicial es algo que forma parte, yo creo, que de la propia democracia. Es el único de los tres poderes que no está elegido por el pueblo, es el único de los tres poderes que trasciende las legislaturas y que tal y como está configurado, al menos en España, no tienes jefe, no tienes a nadie que te pueda quitar. La movilidad de los jueces está ahí, está todo muy... Tenemos un sistema de estatuto orgánico de los jueces muy fuerte, en el que es muy complicado cambiar de juez. Si te toca te quedas con él, no hay manera de cambiarlo, en el que las abstenciones y recusaciones están muy tasadas, en las que existe un sistema de recursos que te permite siempre que toda resolución judicial pueda ser revisada por otro juez igualmente independiente o por un conjunto de jueces igualmente independientes. Entonces, al final, el no poder controlar lo que va a hacer o decir un juez o un conjunto de jueces, porque ya digo, porque luego va a la audiencia y dice a lo mejor lo mismo o algo parecido, o incluso en el Supremo también te encuentras con que se sigue manteniendo la decisión que no te gusta, pues en la medida en la que no puedes controlar al Poder Judicial, esto es incómodo para cualquiera, no solamente para los políticos, también para los lobbies económicos, para las personas que están en el poder, porque el no saber que van a hacer, vamos a ir sin ir más lejos, lo que ha sucedido con todos los contratos bancarios y con todas las cuestiones financieras a nivel hipotecas, cláusulas suelo, preferentes. Claro, ahí el poder bancario ha estado está en una permanente indefinición sobre lo que puede pasar en los tribunales. Entonces, al final, no deja de ser un elemento de control del poder económico, político y social que no se puede manejar. Entonces, la única manera que se tiene de manejar es a través de ataques a ese Poder Judicial indirectos o directos. Los indirectos han funcionado siempre, uno de ellos es asfixiar al Poder Judicial. Si tú al Poder Judicial le tienes enterrado en papel, enterrado en asuntos, con una litigiosidad bestial y con unos medios escasos,
vas a tenerlo controlado, porque no puede ir tan rápido como debería, e incluso cuando llegan determinadas condenas después de 10 años de haberse producido, a la gente ya no le importan. Entonces ya si luego hay un indulto o hay una modificación en segunda instancia, tampoco preocupa un rato a la prensa y a organizaciones como Hay Derecho, pero a 4 más, a nadie más. A la gente ya se le ha olvidado, estamos con otro tema, no estamos con el tema que nos interesa. Otra de los controles indirectos ahora es el modificar el sistema de acceso a la carrera judicial. Tenemos controlado la elección discrecional, pero no tenemos controlado la elección por mérito y capacidad. Por tanto, vamos a atacar desde la base el sistema de acceso a la carrera judicial, que ahora resulta que es el único que hay que modificar. Hay múltiples oposiciones en nuestro país para muchísimos cuerpos del Estado que nadie está tocando, nadie está valorando, pero sin embargo el Poder Judicial resulta que somos un conjunto de gente que solamente utiliza la memoria, que no es inteligente, que no sabe nada, solamente utiliza la memoria. Eso es porque no has estudiado en tu vida y no tienes ni puñetera idea, y perdón por la expresión, de lo que es estudiar 300 y pico temas y entenderlos. Tienes que tener una capacidad de relación que no se tiene con mera memoria, pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque ya hasta me aburro. Pero vamos, esa es en directo. Y luego están los ataques directos que empezaron de manera anecdótica en los 2010 y pico por los partidos emergentes. Con la manada también, ¿no? Pero un poquito antes incluso. Yo creo que a partir del 15M y la aparición de determinados partidos que quisieron romper con lo que había antes, y partidos que estaban del lado del pueblo y en contra de la casta y de determinados estratos de poder, lobbies de poder, en los que se nos incluía a los jueces, pues empezó a calar la idea de que te podías meter con los jueces, que no pasaba nada. De hecho, era positivo, porque al final los jueces son todos pues fascistas, son patriarcales, todos tienen una ideología profundamente de derechas, y por tanto el Poder Judicial no es útil. Detrás de esto está el acabar con un Poder Judicial independiente y el buscar medios alternativos de resolución de conflictos que nada tienen que ver con los MASC, sino más bien con una justicia popular, con una justicia ideológica y con una justicia no amparada en razonamientos jurídicos. Esto, que era anecdótico y de determinados partidos de índole populista de izquierda, ha sido poco a poco asumido por partidos populistas de derecha, que en España hay menos, pero también lo están empezando a asumir, a través de otra forma de rechazo del Poder Judicial, no tanto metiéndose con los jueces, sino con que mejor contrata a desocupa, tener un arma en tu casa, si viene alguien a entrar en tu casa, o determinadas ideologías, que también es una negación del Estado de Derecho. A lo mejor no es tan directa de los jueces son fascistas, porque no lo dicen, pero no recurras a los jueces, porque los jueces son unos vendidos del sistema también. Soluciona por ti mismo tus problemas. Frases de "el pueblo solo salva al pueblo" y cosas así, que son tan bonitas, pero que en el fondo es una negación del Estado. Y eso también está surgiendo por parte de los partidos de derecha. Pero como, claro, los partidos populistas al final son los que atrapan las emociones del pueblo, los partidos que tradicionalmente no lo eran empiezan a adoptar también posiciones populistas. Y entonces, cuando nos encontramos ya con que partidos que se autodenominan constitucionalistas empiezan ya también a utilizar este tipo de argumentos en contra del Estado de Derecho y en contra de los jueces, es cuando verdaderamente saltan las alarmas. Porque cuando tienes a un ministro de Justicia directamente atacando a los jueces respecto de determinadas investigaciones que se están realizando sobre miembros del partido al que pertenece o sus familiares, nos encontramos con que si las propias instituciones no respetan las instituciones, el pueblo tampoco va a respetar las instituciones. Sí, pero eso que es como una deslealtad institucional que puede haber entre las instituciones, y que igual pues un político pueda decir de un juez, o que la opinión pública apoye a, pues, el caso de Juana Rivas, que tú lo mencionas en tu libro, que fue condenada por sustracción de menores y sin embargo tenía toda la opinión pública a su favor, y que parece que se fomenta el incumplimiento de la norma y del ordenamiento como medida de resistencia ante un poder que se percibe pues igual como que abusa. Yo estoy de acuerdo, pero por otra parte creo que está la libertad de expresión ahí, y además que nuestra democracia es no militante, o sea, es que no se obliga a nadie a creer en la democracia, entonces es un riesgo que, o sea, que no podemos, que tiene que estar. A ver, o sea, tiene que existir la crítica a las resoluciones judiciales, a los jueces, por supuesto. Yo lo que critico es la crítica desde las tribunas de oradores. O sea, yo me parece muy bien que exista la asociación X
Temis de mujeres juristas que defienda la posición de Juan Rivas, por ejemplo, que no lo ha hecho, pero bueno, quien sea. Yo eso, la población civil puede hacer lo que quiera, faltaría más. A mí lo que me parece peligroso es que un ministro critique directamente a un juez, como que los ministros ataquen directamente a los periodistas. O sea, estamos hablando de lealtad institucional. Al pueblo no se le puede pedir lealtad institucional. La democracia es el único sistema que se permite autofagocitarse, autodestruirse. O sea, es el único sistema que permite ir contra sí mismo. O sea, y por supuesto que puede haber antisistemas dentro de la sociedad y partidos que luchen porque no haya democracia. Eso es legítimo porque está permitido en democracia siempre y cuando no se utiliza violencia. El problema es cuando tienes en las instituciones, tienes en el Ejecutivo y en el Legislativo o en el Judicial en determinados casos, personas que atacan directamente a los otros poderes, porque entonces te has cargado completamente el principio de autoridad y el principio de organización democrática, porque entonces si los propios que están en el sistema no creen en el sistema, ¿cómo van a creer los que están fuera? Entonces al final estás fomentando una desconfianza tan en el sistema que da lugar a búsqueda de otros referentes o de otra forma de organizarse que no pasa por un control por parte de la propia democracia. Es verdad que es muy peligroso y que los ciudadanos tenemos el derecho de criticar las resoluciones de los jueces, pero yo pienso que los ataques personales, los argumentos ad hominem y todo eso debe estar desterrado, pero quizás no las instituciones, pero los políticos sí tienen derecho a no compartir las resoluciones judiciales y poder, entiendo, expresar su disconformidad, ¿no? Porque tienen que creer en el sistema, o lo ideal sería que creyeran en el sistema, pero justo antes hemos hablado al principio de este podcast que hay lagunas en el sistema, y yo escucho a políticos de los dos principales partidos criticar resoluciones del Constitucional, resoluciones de jueces de instrucción, y vincularlo, ¿no?, a los temas que hablábamos antes de politización. Y es verdad que es muy peligroso los ataques a personas, porque son personas que están haciendo su trabajo, pero no sé hasta qué punto no crees que sí que debe haber una cierta crítica por parte, no sé, que es legítimo, pues que se pueda no compartir una sentencia o una resolución. Claro que es legítimo, o sea, obviamente, pero creo que un gran poder implica una gran responsabilidad. Cuanto mayor sea tu poder, tus críticas tienen que ser más responsables. Tú puedes criticar que una determinada resolución no estés de acuerdo con ella y que la vas a recurrir. Por ejemplo, que consideres que la interpretación que ha efectuado la sala X no es correcta y por tanto que vas a recurrirla. Pero pides máximo respeto por la función judicial. Pues eso es lo que yo demando de los políticos. El criticarla desde el punto de vista jurídico, por supuesto. Por supuesto. Lo que no me parece tan acertado es jugar el juego sucio de un justiciable cualquiera, que lo tiene permitido porque para eso es un justiciable con total facultad para poder decir lo que quiera, porque no forma parte del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Ojo, también critico, y para no generar dudas para quien me escuche en cuanto a que únicamente defiendo al Poder Judicial, también critico determinadas actitudes del Poder Judicial que exceden también de la imagen de independencia. Yo, por ejemplo, critiqué mucho que jueces con togas se manifestaran en las puertas de los juzgados con una ley que no estaba ni siquiera aprobada, porque estaban a través de de representar al Poder Judicial inmiscuyéndose en una función legislativa, que te puede gustar o no, critícala desde el punto de vista jurídico, o una vez que se promulgue, pues si tienes que presentar una cuestión prejudicial o una cuestión de constitucionalidad, como ha sucedido, pues lo haces porque para eso están los mecanismos del Estado de Derecho. Pero manifestarse con togas en las puertas de los juzgados contra una ley que se estaba negociando, a mí me parece que es una inmiscusión también. Entonces, yo creo que cuanto mayor responsabilidad tienes, mayor poder tienes, mayor responsabilidad tienes que tener. Y existe la facultad de criticar, por supuesto, todo, pero siempre teniendo muy claro cuál es tu función dentro de la democracia y cuál es tu papel en ella. Y tiene que existir una lealtad institucional entre los distintos poderes del Estado. Yo creo que se está perdiendo. Y también se está perdiendo desde el judicial, porque llega un momento que, claro, como todo empieza a ser como líquido, ya todo vale, todo pues está habiendo ciertos comportamientos que yo creo que ya son de cabreo o de enfado o de defensa, que a veces a lo mejor tenemos que tener claro que nosotros tenemos que mantenernos fríos a la hora de
defender al Poder Judicial. Yo creo que hay que defenderlo desde un punto de vista completamente constitucional e institucional, pero no bajar al barro de las descalificaciones. Por supuesto que los ad hominem están mal, pero es que están mal en cualquier caso. A mí tampoco me parece justo que se critique a determinado ministro o a determinado presidente o su mujer o su pareja o quien sea con argumentos respecto de su condición personal. O sea, yo creo que el ad hominem debe ser rechazado en cualquier caso. Hay que criticar acciones, no personas. Y bueno, en el caso de los jueces sí que es verdad que últimamente hay un gran recrudecimiento de los ataques a los jueces, que yo creo que está empezando a ser un poco preocupante. Y curiosamente, el otro día criticaba una columna de opinión, y lo repito aquí, tan ingerente es criticar a un juez de una manera ad hominem, pues que si su hija es del Partido Popular, que si tiene no sé cuántos, que si, o sea, esa manera de ir contra la persona y que todo lo que llamarle prevaricador, que una serie de cosas que serían directamente constitutivas de delito incluso, tan ingerente es eso como valorar públicamente una ministra en unas declaraciones ante unos micrófonos el trabajazo que estaba haciendo la jueza de la Dana. O sea, tan injerencia es criticar lo que hace un juez como alabar lo que hace otro juez. Porque tiene el mismo tratamiento. Tú no puedes arrojar a los ciudadanos la idea de que esa jueza está trabajando al servicio del Ejecutivo, porque está averiguando que verdaderamente la culpa era de Carlos Mazón, de lo que pasó con lo de la Dana. Y lo vas a entender en tus declaraciones. Es tan inmiscusión la una como la otra. O sea, no nos dejemos llevar solamente por lo de la ejecución de lawfare, porque a mí también me parece que alabar cuando un juez, por una sentencia o dicta un auto que beneficia a tu partido, más allá de la resolución jurídica, sino en cuanto a la intencionalidad que puede tener ese juez, es exactamente igual de ingerente. Y no sé si quieres hacer alguna pregunta más, pero yo sí que, por acabar este tema, has mencionado el sistema de selección, que lo hemos mencionado también en el bloque anterior. Yo viví en California un año y allí los jueces del Tribunal Supremo Estatal creo que los nombra el gobernador, pero los refrenda el pueblo. Y ahora en México los van a elegir el pueblo. Tú has puesto México como un ejemplo de política populista, que han cambiado todo el sistema para que ahora la gente vote y tal. Aquí no estamos en eso, pero sí que van a cambiar el acceso, y tú has dicho que es una forma, no sé qué palabra has usado, pero como de dinamitar, ¿no?, el poder judicial. Pero también es verdad que desde un punto de vista de estudiante quizás es un sistema un poco anquilosado, quizás es un sistema que no hay suficientes becas para que todo el mundo pueda acceder a él. Entonces, no sé si tú cambiarías algo del sistema de acceso a la carrera o si ya está perfectamente como está ahora mismo. A ver, todos los sistemas son mejorables. El sistema actual lo que te garantiza es la total objetividad. Yo puedo asegurar que a la carrera judicial accede quien supera ese examen. Que luego, o sea, que no hay ninguna subjetividad a la hora de elegir a una persona que entra. ¿Que se quedan fuera gente que podría ser muy buen juez? Sin duda, sí. Y también los que entran pueden ser buenos jueces y habrá gente que no sea tan buen juez. Pero es que yo creo que ser buen juez o mal juez no es tanto por sus conocimientos, sino por otras condiciones personales y habilidades profesionales que yo creo que se adquieren con el transcurso del tiempo, incluso con tu propia manera de ser. Que el sistema de estudio hoy en día es muy diferente al de hace 25 años y que a lo mejor habría que adaptar la oposición o el acceso a la manera de estudiar actualmente, pues yo no creo que haya que empecinarse en que el sistema actual es el único que funciona. O sea, yo creo que es susceptible de mejora. Lo que pasa es que la reforma que se pretende hacer yo creo que no es la vía. Estoy hablando únicamente del acceso libre, porque si hablamos del cuarto turno o de los sustitutos ya es otro tema. Estamos hablando yo creo que se elimina un examen oral que creo que es fundamental, porque se elimina el examen de procesal, y si de algo tiene que saber un juez, de procesal. De procesal es de lo más que tienes que saber. De sustantivo también, pero sobre todo de procesal, porque es tu herramienta de trabajo, es mi instrumento de funcionamiento diario, el derecho procesal. Pues precisamente no creo que se podría simplificar a lo mejor el examen oral, pero que abarque todas las materias, tanto las sustantivas que ya existen, que son la teoría general del derecho, civil, derecho penal parte especial, derecho penal parte general, procesal civil, procesal penal, mercantil, administrativo y laboral, que esas son las materias que se estudian, pues a lo mejor simplificarlo, pero que se examine de todas las materias, porque ahora mismo con este sistema que plantea esta reforma va a haber jueces que no se sabe si saben procesal, mercantil, laboral o administrativo, porque únicamente se mantiene el examen oral de civil, penal y de teoría general del derecho. Entonces yo creo que
habría que racionalizarlo. Y que exista un examen escrito, ya lo hubo en su día y se quitó. A mí que se vuelva a poner no me parece mal. Creo que es un buen instrumento para saber si esa persona, además de saber, es capaz de razonar en derecho. La otra opción es reforzar la escuela judicial. La escuela judicial es un curso académico entero de teórico-práctico, que nos pasamos todo el día haciendo eso que sería el examen, es decir, resolver casos reales de las distintas disciplinas. Pues a lo mejor reforzar la escuela judicial, que de alguna manera la escuela judicial fuera eliminatoria. Claro, eso impone un mayor problema, porque además de pasar en la oposición, además luego no pasa en la escuela judicial. Se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso, personas, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, yo creo que mejorarla se podría mejorar, yo creo que sí. A mí el sistema de acceso, tal y como está planteado, me parece deficiente, entre otras cosas porque se está discriminando los de acceso por el turno libre respecto al cuarto turno, pero eso ya es muy largo de explicar. O sea, la nueva ley va a acabar derivando a la gente que quiere ser juez hacia el cuarto turno, porque es muchísimo más fácil de superar y tiene muchísimas más prebendas que acceder desde el turno libre. Por tanto, ya estamos ahí ante desde mi punto de vista, un maquiavélico giro de tuerca para que, sin que lo parezca, estás cambiando totalmente el sistema. La gente va a acabar accediendo todo el mundo por cuarto turno o cosas parecidas, o en la medida de lo posible. Yo creo que se puede modificar, pero no en la medida en la que lo han planteado. Yo creo que el derecho procesal se tiene que examinar. Y yo creo que la memoria es fundamental para ser juez. O sea, no sé para otras profesiones, pero para ser juez lo es. En una guardia, tú puedes encontrarte por la mañana según llegas con un montón de atestados, un montón de detenidos, una petición del hospital, una persona que hay un cadáver que no saben qué hacer con él, una señora que está encerrada en su casa y que no abre a la policía y que cree que se va a suicidar. Te puedes encontrar en la guardia con un montón de cosas que tú no puedes estar consultando la base de datos. Tú no puedes estar metiéndote a ver, en los casos que nunca se me han dado sobre esto, porque tienes que tener fresco, esto lo regula la Ley de Seguridad Ciudadana, esto está en la tal, o sea, tienes que tener un background, un pozo jurídico muy grande, sin perjuicio de que luego utilices herramientas de inteligencia artificial o de búsqueda para fundamentar determinadas resoluciones. Pero tienes que tener el derecho muy fresco en la cabeza, porque te encuentras en sala, se te plantea un recurso o una excepción procesal y tú no puedes estar diciendo, espérense ustedes que me voy un momento al ordenador a consultar. Tú tienes que tenerlo todo. Hay cosas que no te queda más remedio, hay que paralizar la sala porque nunca te lo hayan planteado y tienes que saberlo, pero en general tienes que tener un conocimiento del derecho que te permita con tu cabeza solo poder funcionar, aunque luego tengas herramientas de investigación. Entonces yo creo que la memoria está muy denostada, pero es fundamental. ¿Que se podría mejorar? Desde luego, yo creo que sí. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me interesa saberlo. Un momento en el que también, es un poco volviendo a lo anterior que estabas hablando, de las críticas que reciben los jueces, esta vez no por parte de las instituciones públicas, sino también por parte de la ciudadanía. Yo creo que hubo un punto de inflexión, por lo menos a mí me lo pareció porque yo estaba en la carrera, que fue con la manada. Y yo lo recuerdo, o sea, un recelo ante lo que sucedió muy grande. Y yo quería, en concreto, lo que me interesa saber, más allá del caso de la manada, que lo conocemos todos, es si tú opinas que la reforma que se produjo después, que también ha dado mucho juego la reforma y que también ha sido criticado a los jueces por los efectos de esta reforma, estuvo motivada porque realmente hacía falta una reforma del Código Penal, o porque lo que realmente sucedía es que los jueces juzgan sin perspectiva de género. A ver, yo creo que esa reforma, desde mi punto de vista yo no soy penalista, tampoco puedo dar una idea muy sesuda acerca de esa reforma, pero sí que tengo la percepción de que esa reforma fue ideológica. En España teníamos ya, antes de esa reforma, con el Código de la Manada, que tan denostado y tan idealizado por determinados sectores en cuanto a su nomenclatura, ya teníamos un sistema bastante duro en cuanto al castigo de los delitos contra la libertad sexual, que incluso era muy superior en cuanto a las condenas a países como los países escandinavos o como Francia. O sea, tenemos un código ya bastante duro. El problema venía sobre todo yo creo que saltaron las alarmas con el tema de la diferenciación entre agresión y abuso sexual, que no deja de ser una nomenclatura jurídica, pero que no era aceptada por la sociedad porque no entendían que no fuese violación
algo que había una penetración, había incluso de varias personas y que se llamase abuso por las circunstancias que fuera. Yo creo que, a ver, a lo mejor a veces hay que adecuar el lenguaje jurídico al lenguaje social. A mí no me parece mal. En su día, bueno, esto, vosotros que sois muy jóvenes, pero cuando se modificó el Código de 1995, yo estaba en la carrera, hubo un gran debate entre la izquierda de dejar de llamar violación a determinadas cosas porque había que hablar de libertad sexual y resulta que a la propia izquierda es la que ha pedido que se le vuelva a llamar otra violación. O sea que es un poco un debate lingüístico, pero que yo entiendo que para la sociedad a lo mejor haya que cambiarlo. El problema es que cuando tú te basas únicamente en ideología a la hora de cambiar la ley y no consultas correctamente a las personas que te tienen que asesorar, te encuentras con lo que nos hemos encontrado después, que por mucho que se mantenga la idea de que los jueces lo estamos haciendo a propósito, en la práctica es tan generalizado este poder tan difuso que evidentemente estaba mal hecha esa reforma. Y que cuando sucede que hay lagunas, o sea, leyes con esta calidad legislativa que es, no sé, cuestionable, ¿cómo lo resolvéis? O sea, ante la mala técnica legislativa... Pues es que además es que en penal hay poca solución. En penal no te puedes inventar la ley, no cabe la analogía. Si hay una mala interpretación, el beneficio siempre de la persona investigada. Por tanto, es que ahí no hay mucho más que hacer. A lo mejor esa mala técnica legislativa puedes suplirla con jurisprudencia o con analogía en otras áreas del derecho, como en derecho civil, derecho mercantil, pero en derecho penal no cabe esa integración de las lagunas, que es lo que ha pasado con esta reforma. Yo creo que ¿ha servido de algo este debate? Pues a lo mejor al volver a llamarlo violación o que todo sea agresión sexual, pues hombre, depende. A mí también me choca mucho que un beso como el de Rubiales se llame agresión sexual y lo equipares a una triple penetración por tres personas distintas. O sea, me parece que también si todo es grave, nada es grave. Y al final es lo que sucede, que se banaliza y todo es igual. Pues no todo es igual. No es lo mismo que te den un pico a que te violen tres personas. O sea, eso es así. Pero bueno, ¿ha servido para adecuar la nomenclatura jurídica a la social? Pues me parece bien. ¿Ha servido para que se ponga el foco en el consentimiento que ya existía, pero que bueno, que reforzarlo tampoco está mal, sobre todo a nivel social? Porque yo creo que sí que es verdad que había un salto cultural de a lo mejor cuando yo era joven actualmente, de que determinadas conductas que actualmente son agresión sexual, en aquella época se banalizaban. Y yo creo que esto ha servido para que la sociedad tome conciencia de que ninguna conducta sexual se puede adoptar sin el consentimiento de ambas partes. A mí me parece que eso es un salto cualitativo positivo. ¿Que la justicia no tiene perspectiva de género? Hombre, yo creo que los jueces no dejamos de ser personas integradas a la sociedad y existen sesgos personales. No es lo mismo lo que pueda a lo mejor entender un juez que tenga 30 años respecto a determinadas cosas que uno que tenga 60, con carácter general. En cuanto a que hay una falta de perspectiva de género, yo creo que se ha trabajado mucho en los últimos años por el tema precisamente de tener esa perspectiva de género. De hecho, a los jueces se nos valora positivamente el tener cursos en perspectiva de género. Yo tengo 3 cursos en perspectiva de género ya hechos por el Consejo y los he hecho por puro gusto, porque a mí no me beneficia para acceder a un juzgado, pero creo que es positivo también el cambiar un poco el chip, el cambiar un poco la manera de ver las cosas. Yo creo que este debate pues ha servido un poco, ha servido bastante para tener una idea diferente de lo que son las relaciones sexuales entre las personas, pero de ahí a que este debate cultural se haya trasladado a una mala técnica legislativa, pues al final produce un efecto rebote. Al final la gente desconfía igualmente de los jueces, porque al final resulta que te cambian la ley y vas a peor. Pero los jueces tampoco tienen la culpa y no es un tema de perspectiva de género, es un tema de mala técnica legislativa. Yo creo que se podía haber quedado en una reforma modificando determinados aspectos del Código Penal para adecuarlos más a la sensibilidad social sin tocar las penas y sin a lo mejor haber hecho este galimatías. También ha estado positivo que hayan condenado, que se han recogido expresamente algunas conductas que antes no estaban. O sea, yo creo que hay cosas que están muy bien de esa reforma, pero otras que dices que ha sido un puñetero desastre. Perdón por lo de puñetero, pues a todo el rato, pero es que es verdad, un desastre ha sido. Vale, bueno, yo creo que como nos estamos quedando sin tiempo, sí. y para concluir, a mí, bueno, lo que a mí me gustaría preguntarte es, hay una frase de tu libro que me ha parecido muy interesante, que dices que la potestas del Poder Judicial es garantía de la democracia, porque tú, bueno, explicas la diferencia entre autoritas y potestas y insisto que lo tenéis que leer. Está muy bien. Y además lo hemos tratado aquí indirectamente, has hablado de muchos temas que tratas. Y si por favor pudieras ahondar en esta idea
pues no sé, para darnos alguna clave. A ver, sin ánimo de considerar al Poder Judicial como un poder mesiánico que viene a salvar al mundo del mal, que es un poco también estas tendencias polarizadas y maniqueas acaban también otorgando a los jueces una especie de poder omnímodo que tampoco nos corresponde. De hecho, yo creo que no nos corresponde en absoluto. Los jueces no estamos para mandar nada. Estamos para que se nos planteen conflictos y, en su caso, controlar desmanes de determinados poderes, como digo, políticos, económicos o sociales. Yo creo que exista un poder independiente que sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a quienes los vulneran, que muchas veces suelen ser los poderosos, en sentido general, que exista un poder judicial que sea capaz de limitar la acción de las administraciones cuando se extralimitan un poco de lo que sería su función, saltándose la ley o interpretando de manera maliciosa, pues yo creo que es lo que conserva la democracia. Si no hay control ninguno, como está pasando por ejemplo en determinados aspectos, pues llega un momento en que haces un poco lo que te da la gana, ya no tienes ningún tipo de control. Entonces yo creo que la potestad, que sería potestad entendido como la autoridad legítima, la autoridad conferida por la Constitución, por las leyes, por el régimen jurídico que nos ampara a todos y que tiene el Poder Judicial, es garantía de democracia en la medida en la que sigue siendo un dique de contención sobre determinados excesos. Pero no hay que tampoco incurrir en el exceso de considerar que el Poder Judicial sea el que sustenta la democracia, como se está diciendo de manera, yo creo que también un poco interesada por parte de determinados sectores. Creo que es muy importante su papel, pero la democracia se sustenta por muchas otras cosas, entre ellas por una ciudadanía crítica, por una búsqueda de la limpieza en las administraciones, por la persecución de la corrupción y por la acción individual de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que también es un poco tramposo el arrendar todo en el Poder Judicial, y yo creo que esto también hace flaco favor a la democracia. Hay que confiar en las instituciones y hay que luchar porque esas funcionen. No simplemente decir, bueno, es que solamente los jueces son los que están ahí, los jueces y el ejército, o la Casa Real. Pues me suena fatal. A mí me suena también como que estamos en una especie como de, no sé, de democracia pues un poco débil. Yo creo que hay que fortalecerla de otra manera. Y ya por último, te has explicado, creo que sin mencionar las palabras con las que lo explicas en el libro, el concepto de justicia privada, cuando te has referido a Desokupa, a las armas, pero también a la cultura de la cancelación. Ya como mi última pregunta para ti es, no sé si tienes una visión optimista, pesimista de la evolución de la justicia, del Estado de Derecho en España en los próximos años. ¿Crees que puede haber un cambio en estas tendencias que tú aprecias en tu libro, o tú crees que vamos a ir de mal en peor, como parece que está yendo en muchos lugares del mundo? Mencionabas a Trump, que le quedan muchos años todavía al frente de Estados Unidos, o... La verdad es que con esto del desorden internacional que tenemos es muy difícil hacer ningún pronóstico en nuestro país. Yo siempre he sido una optimista compulsiva, es decir, creo mucho en la inteligencia colectiva, lo he dicho muchas veces. Creo que al final muchas cabezas pensando a la vez acaban produciendo cambios. Para ello es necesario que los ciudadanos tomemos posiciones activas, porque a mí lo que me preocupa no es tanto que haya derivas totalitarias o populistas por parte de determinados sectores políticos, sino que la pasividad de los ciudadanos, la pasividad, y que lo único que le importa al ciudadano prácticamente es si Netflix lo puede pagar y si tiene dinero para Globo. O sea, yo creo que hay cierta tendencia a mirar solamente hacia nuestros propios intereses, nuestra comodidad particular, y no tanto pensar en la colectividad. Pero yo creo mucho en la inteligencia colectiva, yo creo mucho en el efecto péndulo. Toda crisis tiene una oportunidad de resurgimiento de otras tendencias. Creo, honestamente, que las generaciones nuevas, a las que pertenecéis vosotros, sois capaces de aprender de lo malo de las anteriores, como mi generación fue capaz de aprender de lo malo de la de mis padres, y yo creo que esto es un poco una montaña rusa. O sea, yo creo que vamos siempre progresando, subiendo y bajando. No se progresa en línea recta, sino que se progresa así, como las líneas económicas, que a lo mejor estamos en un momento de bajón, pero no creo que vayamos a bajar tanto como para no ser capaces de volver a rebotar. Yo creo que vuestra generación tiene una mayor intolerancia a la corrupción, tiene una mayor intolerancia a las cosas que han sido así porque siempre han sido así. Vosotros siempre sois personas que os lo soléis plantear todo mucho más. Quizás seáis capaces de cambiar el sistema político en cuanto a la partitocracia, se quede más suavizada y que haya más
más opciones políticas o más críticas políticas. Yo creo que de alguna manera esto tiene que ir a mejor. Tiene que ir a mejor porque si no vamos a mejor, teniendo en cuenta el entorno que tenemos alrededor, yo creo que esto sería, vamos, imposible para todos, incluso para los que están en el poder, no pueden tampoco permitir que todo vaya peor porque ellos mismos también se quedarían en una situación comprometida. Yo creo que tenemos que adaptarnos a la nueva situación, creo que hay que adaptarse a la era en la que vivimos, la de la inteligencia artificial, la de la tecnología que está en todas partes, dejar de utilizar criterios del mundo analógico en el mundo tecnológico y empezar a funcionar ya en el mundo tecnológico en cuanto a la defensa de los derechos, la redefinición de los derechos fundamentales dentro del mundo tecnológico, que estamos todavía con las sentencias de constitucional de los años 80 y a lo mejor hay que empezar a pensar en otra manera de defender los derechos fundamentales y yo creo que estamos en pleno proceso de cambio, que tiene que ir a mejor necesariamente. Yo creo que de alguna manera necesitamos a veces un tortazo, necesitamos a veces el darnos cuenta de que las cosas no funcionan para que surjan nuevas soluciones a problemas nuevos y no tanto utilizar los antiguos. Y yo creo que la confluencia de generaciones aquí es fundamental. Vamos, soy positiva dentro de lo que cabe. Pues nada, ya está. Yo creo que con esto podemos dar por cerrar el podcast y muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho y ojalá, no sé, dentro de mucho podamos volver a contar contigo. Bueno, espero que tengáis otros invitados también interesantes para que entre todos podamos también aprender. Muchísimas gracias por contar conmigo. Muchas gracias a ti.